Shalom, queridos amigos. Estamos en vísperas de Purim y para muchos Purim es una fiesta secundaria, es una fiesta que no tiene muchas complicaciones, pero la realidad es que según la Gemara, Purim es la fiesta de la eternidad del pueblo de Israel. Hay una Gemara que cuenta que todas las fiestas que hoy celebramos, todos los Moadim, quedarán opacados y quedarán prácticamente nulificados, pero la fiesta que nunca va a dejar de celebrarse y que va a estar presente para todos los tiempos es la fiesta de Purim. Por lo tanto, obviamente hay algo en Purim que es sumamente relevante para nosotros y el día de hoy tendremos la oportunidad por primera vez de estudiar en un nivel cabalístico la historia de Purim, según los escritos de Rab Itzhak Luria Ashkenazi, también conocido como el Arizal. También para aderezar y para incrementar la grandeza de esta clase, utilizaremos conceptos de uno de mis rabinos favoritos, llamado el rabino Rav Moshe Chaim Luzzatto, también conocido como el Ramjal. Por lo tanto, tenemos frente a nosotros a dos gigantes rabanim que nos van a iluminar en un tema tan importante y tan delicado, tan luminoso como es la fiesta de Purim. Bienvenidos. Como acabo de mencionar, Purim es la fiesta eterna del pueblo de Israel y el concepto de la fiesta lo tenemos en un libro llamado Megilat Esther. Y si bien es cierto que el Tanaj contiene 5 Megilot, la Megilat Esther tiene una cualidad muy particular porque es un libro que cuenta secretos y misterios. No nada más la trama del libro y la historia de lo que contiene, sino que realmente dentro del libro existe lo que se llama el Megalé et Aseter. Como pueden ver, la palabra Megilat Esther, que está escrita acá en hebreo, tiene acá su contraparte en Megalé et Aseter, que significa revelar el secreto. Por lo tanto, es una festividad y es un relato que tiene la parte que conocemos, que es la parte histórica, la narrativa, pero tiene profundamente información que cada día descubrimos que es más relevante y más propio de estudiar en nuestros días. El Arizal pone mucha atención en un pequeño pasuk de la Megilá, cuando realmente sabemos que Purim es la fiesta que habla abiertamente del antisemitismo. ¿Por qué? Porque realmente en Purim se juntaron dos enemigos del pueblo de Israel. Uno es el rey Ahashverosh, que es el rey de Persia, el rey Jerjes, y por otro lado, su mano derecha, quien era Hamán, el agageo, que era descendiente de Amalek. Por lo tanto, el ambiente en el que se desarrolla Megilat Esther es un ambiente donde realmente se retrata y queda eclipsado el problema y el concepto de antisemitismo, que es tan real hoy como lo fue entonces. En algún momento de la historia, el rey Ahashverosh está platicando con Amán y Amán presenta
un plan para aniquilar al pueblo de Israel. Y la manera en que presenta el problema y la manera en que presenta al pueblo de Israel es una forma muy interesante desde el punto de vista narrativo y es mucho más interesante desde el punto de vista místico. Entonces, presenta al pueblo y dice así, Vayomer Amán, y dice Amán, la Melech, al rey Ahashverosh, Yeshno Am Echad, existe, hay un pueblo, Mefuzar, un Meforad, que significa, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todos los países de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Quiere decir, él presenta al pueblo de Israel como una amenaza, como diciendo, esto es un pueblo que tiene su propia idea, tiene su propio Dios, tiene sus propias reglas, y no ganas nada, Ahashverosh, en tener a estas personas en tu pueblo. Te estorban. Y es muy interesante porque acá, como pueden ver, yo puse de color naranja, la palabra existe un pueblo, que es la palabra Yeshno Am Echad. Ahora, hay un principio en la Torah que nos dice que cuando nosotros queremos ver el origen gramatical y el significado de la raíz gramatical de una palabra, nosotros tenemos que básicamente irnos a ver la primera vez que esa palabra aparece en la Torah. De tal manera que entendiendo su primera aparición, entonces vamos a poder entender cosas ulteriores profundas. Y es el caso de la palabra yeshno. La palabra yeshno es una palabra compuesta de dos palabras. Yesh, no. Es como decir yesh, existe un pueblo, pero la realidad es que la palabra yeshno viene de una palabra primaria llamada Baishan. Baishan aparece por primera vez en toda la Torá cuando Dios está hablando del hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera, hagámosle al hombre una Ezer Kenegdo, una compañera, y duerme a Adán, lo mete en un estado de dormita para separarlo de la mujer y crear del costado a la mujer. Por lo tanto, a pesar de que la palabra yeshno es hay un pueblo, la verdad es que hay un significado ulterior que la palabra yashan significa dormir. Y esto es algo de lo que se agarra el Arizal para poder entender qué es Purim y qué representa Purim, tanto filosóficamente como lo que representa Purim desde el punto de vista místico. Entonces, para nada más recordarnos y ahondar en esto, tenemos el Vaishan, y resulta que el Vaishan es este estado de dormir, es un estado como de tardamá, de anestesia, en donde Adán es puesto en un estado de inconsciencia para poder desprender a la mujer que fue creada simultáneamente con él. A esta separación entre Adán y la Isha se llama Nesirá, separar. Entonces, para poder adentrarnos en este tema, es un tema que nosotros tuvimos la oportunidad en las clases de Bereshit de analizarlo. Y nosotros sabemos que cuando Adán fue creado, en el primer relato de Bereshit, se nos dice que el hombre fue creado y dice, nace Adam que el salmeinu ketmuteinu, hagamos el hombre a imagen y semejanza, Zahar unekeba para Otam. Dios los creó masculino y femenino
simultáneamente. Y para muchos es como una novedad, pero la realidad es que la creación primera de Adán, que es una creación completamente en intención, no físicamente, resulta que Adán es el ser humano y el ser humano es masculino y femenino. Esa es la definición primera de Adán. Y a este estado en el que fue creado el hombre simultáneamente, masculino y femenino, como un ser hermafrodita, se dice en Kabbalah, en el idioma del Arizal, que Adán masculino y Adán femenino estaban pegados y estaban simultáneamente viviendo en un estado de inconsciencia llamado Ajor, Ajor, espalda contra espalda. Y es lógico lo que voy a explicar, porque espalda o cuando tú das la espalda, significa que la otra persona no tienes conciencia de él, no sabes lo que está pasando a él. Por lo tanto, el término ajor, ajor significa distancia, distanciamiento, desconexión, obscuridad e inmadurez. Entonces, el hombre fue creado simultáneamente con su parte femenina, pero sin conciencia una parte de la otra parte. Además, por estar espalda contra espalda, realmente están en un estado de inconsciencia, de inmadurez, de desconexión, porque no se conocen. En cambio, en el segundo relato, que es el relato que incluye la separación de lo femenino y de lo masculino, Dios hace esta separación que dijimos llamada Nesirá, durmiendo al hombre, y la intención es separarlos para que pueda haber un encuentro cara a cara. Es lo que se llama panim panim. Y a diferencia del ajor ajor, que es distancia, obscuridad, panim panim habla de acercamiento, conexión, iluminación y conciencia. Por lo tanto, estos dos estados del hombre se van a convertir en un léxico muy importante para hablar de relaciones en general. Cuando tú a alguien le das la espalda, no sabes de él, no sabes qué le está pasando, estás desconectado. Pero cuando lo ves de frente, tienes conciencia de esa persona. Por lo tanto, este es un ejemplo muy temprano de lo que van a ser las relaciones de pareja y las relaciones sociales y también de nuestra relación con el creador. Podemos tener con el creador una relación consciente, buscándolo, tratando de entenderlo, de verlo, y también podemos tener una relación de inconsciencia, de apatía y darle la espalda. Por lo tanto, más allá del relato de Bereshit, esto se va a convertir en un elemento importante para expresar las relaciones y el grado de madurez y de interés y de conexión que hay en ellas. Es muy interesante porque un buen ejemplo de esto es cuando en las parshiot que hablan de la construcción del arca, el, el arca era una estructura que contenía dentro la Torá, una estructura muy sagrada, con una edificación muy particular que trató precisamente en las parshiot de la semana pasada. Pero realmente es sorprendente saber que en su fabricación Dios ordenó que se hiciera sobre el arca, sobre el Arón HaKodesh, a dos querubines. Y estos querubines eran como unos jovencitos, unos niños inocentes que extendían sus alas. Y por un lado estaba la parte femenina, como una niña, y por otro lado estaba la parte masculina, como un niño. Y hay muchos textos que nos dicen que las pocas veces que la gente los podía ver era precisamente cuando, por ejemplo, estaban las fiestas de peregrinaje, que
el pueblo tenía que ir al templo, a Jerusalén, y el sacerdote, el Cohen, abría el parojet, abría la cortina y permitía al pueblo ver a estas dos figuras. Y lo más interesante es que estas dos figuras que parecen como inanimadas, que no tenían más que lo que se veía, resulta que cuando el pueblo de Israel estaba en paz, unificado, estaba haciendo armoniosamente lo que es correspondiente, se veían panim panim, se veían de cara a cara. Y cuando el pueblo de Israel tenía animosidad, peleas, problemas, siná, odio entre sus pobladores, se daban la espalda. Entonces era espectacular entender que era como un termómetro de cómo el pueblo estaba. Si estaba conectado, se veían, si estaba desconectado, no se veía. Este es un ejemplo para que entendamos lo que es una relación de frente y lo que posibilita una relación de frente y lo que sería una relación Had Shalom de espalda, donde hay un desconocimiento, hay un extrañamiento y hay una desconexión. Para poder continuar con este tema, tenemos que regresarnos a un concepto muy primario de Kabbalah llamado el Namá de Kisufa, el pan de la vergüenza. Nosotros explicamos, en palabras del Ramjal, que Dios creó a toda la creación, pero particularmente al hombre, con la finalidad de dar todo su grandeza y compartir todo su bien a la creación. Por lo tanto, Dios es el ser más altruista, más benevolente que podemos imaginar, porque hizo todo con el único fin de propinar, de dar a la creación existencia para poder compartir todo su bien y toda su luz con la creación. Esto suena muy bonito, pero la realidad es que en el momento que el ser humano fue creado, el ser humano puede sentir vergüenza de recibir tanto sin trabajarlo. Es una forma natural que nosotros podemos entender que de pronto Adán llegó a un lugar que ya estaba todo listo para albergarlo y lo único que tenía que hacer Adán es disfrutar ilimitadamente de todo lo que le daba Dios. Y aunque suena muy atractivo, no fue atractivo para el hombre. No fue atractivo para el hombre porque el hombre se sintió incómodo y avergonzado de recibir tanto bien sin trabajarlo o merecerlo. Este concepto es el principio fundamental de lo que se llama en Kabbalah el pan de la vergüenza. Por lo tanto, cuando una persona siente vergüenza, le da pena ver al proveedor de frente. Es como una persona que pide dinero porque no tiene, normalmente baja la mirada, normalmente prefiere no ver a la persona que se lo está dando, porque como bien dijimos, la palabra Gesed es amor, es benevolencia, es dar, es compartir, que suena muy lindo, pero la misma palabra Gesed en arameo es vergüenza, porque uno está viendo al que da, que siente una expansión, pero el que recibe se puede sentir avergonzado y por lo tanto no ve de frente al proveedor. Por eso es interesante que nosotros expliquemos por qué Adán estaba de espaldas, por qué estaba en este estado incómodo. Aparentemente estaba incómodo de recibir
ese bien ilimitado sin merecerlo o trabajarlo. Es por este motivo que, para no sentir vergüenza, lo que hace el que está recibiendo todo este bien es buscar cómo separarse del proveedor. Porque si yo me separo y me vuelvo independiente, entonces yo puedo trabajar por las cosas y merecerlas. Entonces es un estado dignificante el separarnos y lo podemos entender porque muchas veces cuando tenemos hijos, en todo el principio de la crianza, nosotros les damos, los ayudamos, los cuidamos, los mantenemos, los educamos, hacemos todo por ellos. Pero llega un momento que cuando hay un poco de conciencia, ese niño pasa a ser un joven y cuando es un joven dice, me tengo que separar de mis padres y tengo que valerme por mí mismo. No me puedo quedar toda la vida recibiendo de ellos. Por lo tanto, esta separación, aunque sea muy dolorosa y aunque en un principio sea como trágica o hasta un exilio, es necesaria para brindarle al hijo la oportunidad de que se conozca, que trabaje y que merezca lo que tiene. Y una vez que logra independizarse, se va a ir, pero puede haber un reencuentro y ese reencuentro va a ser un reencuentro de frente a frente. Entonces, esa persona que estaba recibiendo todo, ahora también él puede dar y regresa y te puede ver de frente con gran sensibilidad y sin vergüenza. Otro elemento muy importante que va a formar el concepto de esta clase es el concepto de lo que se llama la divina providencia. ¿Cómo lleva Dios el mundo? Esto en hebreo se llama anagat. Anagat significa desde qué perspectiva o qué elementos Dios supervisa en la creación. Entonces hay mucha gente que dice, Dios creó y se alejó. Ese no es un método y no es una forma judía de ver el mundo, sino que precisamente es el Ramjal en el libro de Derech Hashem que nos explica algo muy importante concerniente a cómo lleva Dios el mundo y el libre albedrío del hombre. Hay lo que se llama la Anagata Yehud. Anagata Yehud significa que Dios, y el concepto judío es que Dios lleva el mundo. Dios no nada más creó el mundo, sino Dios se involucra con el mundo y hay una fuerza superior divina que está desenvolviendo la historia hasta llegar a una meta o a un fin glorioso, donde como un maestro ajedrecista, él sabe a dónde quiere llevar el juego y lo va a llevar a donde lo tiene que llevar. Y este es un elemento importante porque significa que desde el principio Dios sabe a dónde quiere llevar a la creación. Esto es lo que nosotros llamamos Sof Mahase Machshava Tehilá. El final ya estaba anunciado desde el principio, lo cual es un tema muy fascinante, pero esto representa un problema para el libre albedrío. Porque si Dios está llevando la historia y Dios está llevando el mundo hacia un propósito y hacia un lugar, a una meta, entonces, ¿cuál es la participación mía en ese mundo? ¿Acaso tengo algo que decir yo en el plan divino? Entonces, el Anagata Yehud, solo que nosotros podríamos decir, el plan divino
que va a suceder porque va a suceder. Por otro lado, está lo que se llama la Nagata Mishpat. Anagata Mishpat es la divina providencia personal. ¿Qué significa? Yo puedo tomar la decisión que yo quiera. Puedo entrar a esta clase, puedo irme de viaje, puedo ser buena persona, puedo ser un delincuente, puedo ganarme la vida decorosamente, puedo ganarme la vida como un narcotraficante. Quiere decir, el hombre, en base a sus acciones, también va a participar en el mundo. Y por lo tanto, este modo operandis es un modo que nosotros llamamos causa-efecto. Entonces, por un lado está las ruedas de la historia que van a llegar a donde tienen que llegar, y por otro lado está la intervención del hombre, que es el que mueve las fichas de una manera, y a veces puedes mover las fichas a favor del plan divino, y hay veces te sales del plan divino. Esto es un tema muy fascinante, muy importante y muy relevante para Purim, porque Purim es una festividad particularmente que trata mucho del libre albedrío. Si Dios lleva el mundo o no lleva el mundo, si el mundo tiene casualidades o tiene, como dijo Amán, sorteos, azar, que son contradictorias. Si Dios lleva el mundo, es que el mundo va a un sentido. Si hay suerte y todo es una casualidad y todo es un accidente, entonces Dios no está llevando el mundo. Entonces, este es un tema central y para poder entender este tema central, me voy a meter en un término de Kabbalah complicado, pero es un término que nos va a dar muchísima información para entender qué pasa en Purim. Este sistema de Anagat a Yehud, en el que Dios lleva el mundo y va a un propósito y llega a una meta, está manejado, simbolizado por una figura superior, amplísima, conocida como Arij Ampin. La palabra Arij Ampin en arameo significa el rostro largo, el rostro extendido. Y es un modo superior de supervisión divina. Quiere decir, en ese modo, Dios lo que quiere es darnos, llevarnos al mejor lugar posible, perdonarnos de todo. Es absolutamente favorable para la creación. Pero por el mismo problema de que el ser humano necesita sentir que él se está ganando las cosas, porque no puede ser que reciba lo mismo la persona que trabaja, que se esfuerza, que la persona que es floja y no se esfuerza. Entonces, a este sistema de causa-efecto también se llama Shar Beonesh. Shar es premio y Onesh es consecuencia. Entonces, está el mundo de la amplitud máxima, conocida como Arihampin, el rostro extendido de Dios, que no importa lo que haga el hombre, no importa lo que pase, Dios va a llevar la historia. Pero por otro lado está la intervención humana, y la intervención humana tiene que tener juicio. Por eso se llama Amishpat, tiene que tener din. Estudiaste para tu examen, preparaste bien tus tareas, participaste, vas a tener 10. Pero para el niño que no llegó, que no entregó tareas, que no estudió, que no aprendió, no puede tener 10. Entonces tenemos dos modos operando. Y el modo de Mishpat se llama el mundo de la causa-efecto o Shar Beonesh, y también se llama el mundo de Zeir Ampin. Zeir es el rostro joven, el rostro pequeño. Entonces, hay dos modos operando simultáneamente en cada instante, dice el Ramjal. El modo amplio, en el que Dios lleva la historia, y hay un modo que aparentemente tú te haces tu propio bien o tú cultivas tu propio mal. Y ese es el modo llamado Zeirampin o rostro pequeño. Para que entendamos en el árbol de la vida a qué me refiero, entre más cercano estamos a la luz de la Ein Sof, la luz infinita de Dios,
estamos más en el modo superior de la Nagata Yihud. Y esto que subrayé yo en rojo, que circulé yo en rojo, que llamé Arihampin, el rostro extendido, el rostro grande de Dios, contiene el amor incondicional y la misericordia total de Dios hacia la creación. Es el deseo primario de crear para darle todo al ser humano y de llevar la historia hasta darle y que el hombre logre recibir todo. Pero por otro lado está el filtro que se crea el propio sistema, donde hay un ocultamiento de la luz divina, con la finalidad de que el hombre sienta que él se puede ganar y puede ser merecedor de ese bien que Dios nos quiere dar. Y esto es lo que se ve en color azul. Entonces tenemos el modo superior, que es incondicional, y tenemos el modo que está en color azul, que es el modo condicional. Si haces las cosas bien y estudias y trabajas y te cuidas, entonces vas a estar sano y vas a estar próspero. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros sintamos que podemos ganarnos ese bien y que no somos nada más seres que nada más están como parásitos recibiendo de Él, sino que absolutamente Dios nos quiere dar todo su bien. El hecho es que este mundo, este sistema de Anagata Mishpat, que está asociado al rostro pequeño, al rostro joven, incluye, es como un filtro y todas las leyes que van a suceder acá va a ser como causa-efecto. Estudiaste para el examen, te va a ir bien. No estudiaste, te va a ir mal. Quiere decir, no podemos esperar la asistencia divina si somos irrespetuosos o somos flojos. No puedes esperar que Dios te dé salud si tú no te cuidas. No podemos esperar que tengas riqueza si tú no trabajas. Quiere decir, en el mundo que vivimos, Dios creó un sistema para que nosotros no sintamos que Él nos está dando todo y que nuestras acciones van a fructificar en poder recibir la grandeza de Dios. Y lo interesante es que nosotros en otra clase tuvimos la oportunidad de explicar que cada una de estas 6 sefirot, dice el Talmud, que cada sefirá es un día de la creación y a la vez un día de la creación son 1000 años de historia. Por lo tanto, en el momento que Adán entra en este mundo, que es el mundo de la causa y el efecto, después de haber comido del Etzadat, resulta que el hombre va a entrar en 6000 años de historia que sucederán de este modo operativo. Nosotros vivimos en un mundo que no podemos esperar milagros cada instante. Pueden suceder milagros y ahorita vamos a explicar qué son los milagros. Pero la realidad es que estamos en un mundo que nosotros tenemos que trabajar para poder comer y tenemos que cuidar nuestra salud para estar sanos. No podemos esperar que Dios nos cure y no ir al doctor. Y esto es muy importante que lo entendamos porque es el mundo que vivimos y es el mundo operativo que está teniendo el desarrollo histórico. Por lo tanto, si estamos ahorita al final de este periodo, estamos acercándonos al final de cómo opera el mundo de la Nagata Mishpat. Estas cosas van a cambiar. Lo que pasa es que como no han cambiado en los últimos 6000 años, no tenemos conciencia de que pueden cambiar o pueden ser diferentes. Ahora, a nosotros como humanidad vivimos aún en un lugar más remoto llamado Malhut, que es hasta abajo. Lo que esto implica es que nosotros vamos a recibir en Malhut a través del filtro de lo que se llama la Nagata Mishpat y el modo Zeir Anpin. Entonces, obviamente, el lugar más difícil para recibir el bien y la misericordia divina, pues obviamente es hasta abajo, es el Malhut. Porque para poder recibir el Malhut, tiene que estar alineado lo de arriba con lo de en medio para que llegue abajo.
Si hay algún movimiento, un desplazamiento, entonces la persona no va a tener en Malhut sustento, o no va a tener paz, o no va a tener salud. Entonces, como que el sistema empieza muy generoso, se empieza a condicionar el sistema en el mundo desde Irampin por el Anagata Mishpat, por el Din, y en Malhut nada más va a llegar aquello que se pudo alinear en el mundo superior. Por lo tanto, pues, como se pueden imaginar, en el mundo de Malhut pueden haber muchas carencias, puede haber mucho ocultamiento, puede haber mal, puede haber bien, pero puede haber mal, puede haber salud, puede haber enfermedad, puede haber abundancia, puede haber carestías. Y es propio y no es un misterio cómo funciona. El misterio es desconocer que realmente somos parte de un sistema y en el sistema hay filtros y si el filtro se tapa, no llega lo de abajo. Y por lo tanto, por eso en el mundo de Malhut, que es nuestro mundo, puede haber hambre, carencias, enfermedad y tanto mal. Bueno, en el mundo superior, en el mundo donde opera la abundancia divina ilimitada, siempre Keter, que es la Sefirá primera que va a recibir toda la luz y el bienestar de Lorenzo, va a distribuir toda esta luz a Jochma y siempre Jochma, que es llamada Abba, padre, le va a dar la luz a Ima, a madre. Por lo tanto, en este modo, siempre Jochma y Binah están, como dicen en Kabbalah, copulando. Siempre están unidos. Siempre uno le da a otro. Siempre están armoniosos. Por eso es un sistema maravilloso. Pero aquí, en el mundo inferior, tenemos el Zeirampin, que es este filtro, y este filtro tiene que darle a Malhut. Es como el hombre le tiene que dar a su mujer. Es una metáfora, pero es en el idioma de la Kabbalah, así sucede. Entonces, vamos a explicar qué pasa con el libre albedrío en el sistema superior y en el sistema inferior. Keter provee a Jochma y a Binah, y esto siempre se considera lo que se llama Erech Hapaim. Erech Hapaim es Dios es paciente, Dios siempre quiere dar, Dios siempre quiere perdonar, no matter what, no importa lo que hagas, siempre va a haber este deseo de perdonar, de borrón y cuenta nueva y de volver a dar. Y también se llama a este estado otro nombre interesante que se llama Atika Kadisha, el anciano sagrado. Y esto implica que siempre el plan divino va a llegar a su culminación. No matter what, no importa lo que pase con la creación. Así sea en una vida, en un mundo, en otro mundo, en 1000 mundos, siempre Dios va a tener la paciencia de que llegue el final glorioso y que el final sea lo que Dios quiso desde el principio. Pero en el mundo en el que vivimos, tenemos el Zeirampin. Zeirampin es este rostro pequeño y el rostro pequeño siempre tiene que dar a Malhut. Siempre tiene que filtrar y dar a Malhut. Y por eso se llama a este estado el Yemei Olam, los días del mundo. El sistema es un sistema únicamente para que el hombre sienta su existencia y sienta que él también es partícipe y es un ser que puede tener una injerencia en ganarse algo y que no sea todo el pan de la vergüenza. Para que nosotros podamos entender de cierta manera cómo funcionan estas dos modos operandi, es importante posicionar
el nombre de Dios en los dos sistemas. Dijimos que este sistema nosotros lo llamamos Arij Ampin, el rostro extendido, que es perfecto y que siempre es bondadoso, misericordioso y paciente. En ese mundo, nosotros tenemos el Kutz del Yud, el punto donde entra la tinta para pintar el Yud, y tenemos el Yud del nombre de Dios, y tenemos el Hei, perdón, tenemos el Yud y tenemos el Hei. Ay, perdón, es que se me mueve. Ya, y el Hei. Se me vuelve a mover. Bueno, no importa. Tenemos el Yud y tenemos el Hei. Entonces, por eso está separado el Yud Hei. Y el otro sistema, la Nagata Mishpat, el sistema de la causa-efecto, del Hari Onesh, el sistema donde hay un filtro de qué tan bien te fue, en base a qué tan bien te portaste, se llama el Baf Hei. Esto se llama Baf, un segundito. No sé por qué no puedo escribir en él. Un segundito. Esto se llama Baf y esto se llama Hei. De tal manera que lo que tenemos es Yud Hei, Baf Hei. Y son dos sistemas separados, pero para que funcione este mundo óptimamente, deben de estar unidos. Si Yud Hei está unido a Baf Hei, entonces todo el flujo energético va a salir perfecto. El problema es que cuando en Baf Hei puede haber algún bloqueo energético, puede haber situaciones que bloqueen el paso energético, entonces el que va más a sufrir va a ser Malhut. En la historia de Purim, todo esto que acabamos de explicar es únicamente con la finalidad de llegar a un lugar más profundo, porque durante la historia de Purim, nosotros tenemos, como dijimos al principio de esta clase, una historia de antisemitismo y tenemos a dos malos. Tenemos el mal del reino, que es Ahashverosh, y por otro lado tenemos el mal de Amán, que es Amalek. Y la realidad es que es muy interesante porque se puede entender el mal en este contexto y tenemos a dos héroes. Tenemos por un lado a Mordejai en la historia y por otro lado tenemos a Esther en la historia. Entonces tú dirías, bueno, son los buenos y los malos, pero no, esto es algo mucho más delicado. Ya hablamos de los dos malos, ahora vamos a hablar de los dos buenos de la historia. Básicamente en la historia de Purim, Mordejai es una figura constante que no se doblega a nada. Quiere decir, todo el problema de Purim se va a dar a raíz de que el judío está viviendo en el exilio. Entonces, ya entrada, vivir en el exilio es un estado donde hay separación del pueblo con Dios. La tragedia del exilio no es nada más estar fuera y no tener tu gobierno y no poderte defender. El exilio implica estar separado de Dios. Y el primer exilio, obviamente, es Adán, que se tiene que ir del Edén. Y el siguiente exilio es el pueblo de Israel, que se tiene que ir a Egipto. Y de pronto toda la historia del pueblo de Israel se va a volver vivir en exilios, porque el exilio es no nada más una consecuencia, es una necesidad para madurar. Porque nosotros explicamos que si se quedara el hombre todo el tiempo pegado al creador o todo el tiempo pegado espalda con el creador, no se desarrollaría. Por lo tanto,
el exilio siempre va a ser ese estado de separación entre lo masculino y lo femenino, y en este caso entre el pueblo de Israel y el Creador. Entonces, la historia de Purim sucede el exilio babilonio, que Nebuchadnezzar destruye el primer templo, y en ese exilio babilonio, después entra en vigor el exilio persa, Parás y Madai, y ahora la historia de Purim se localiza que el pueblo de Israel no tiene el templo, que el pueblo de Israel está en los 127 provincias, que el rey Ahasverosh es el rey de todas estas provincias. Es importante mencionar que Persia fue el imperio más grande de toda la historia y todos los judíos que habían en el mundo eran parte del imperio persa. Quiere decir, no había América, no había Argentina, no había Australia. Eran todos, estaban contenidos en el poder de este rey, que obviamente es un malvado. Y aquí lo más interesante es que toda la historia comienza con un banquete que se está haciendo este rey malvado para celebrar que lleva 3 años en el reino y que tiene ya muy estable su poderío. Y vemos a Mordejai que les dice a todos los habitantes de Shushan, no vayan al banquete que los están invitando. Y la cuestión es, no es que no vayan al banquete y es un desprecio al rey, sino el concepto es, no vayan al banquete y si van al banquete, porque a veces tienes presión política de quedar bien, porque pues no es tu casa, entonces tienes que quedar bien con el dignatario, pero el problema es que el pueblo fue al banquete y dice que Neenú disfrutaron del banquete. Y disfrutaron del banquete no es que estaba buena la comida, no, disfrutar del banquete es que estaban muy tranquilos y estaban disfrutando a pesar de que dentro del banquete el rey estaba exhibiendo todo lo que se había robado del Bet Hamikdash y la gente estaba insensible. La gente cuando está en el exilio tiene que sentir el dolor del exilio. Nosotros deberíamos de sentir dolor de no tener el templo. Y la gente particularmente que vivía en Persia y que estaba viviendo en Babilonia, aparentemente ya después de varios años que llevaban ahí, se les quitó el dolor, se aliviaron del dolor y están muy tranquilos, al punto de que van al banquete y disfrutan del banquete y Mordejai les dice, eso que están haciendo está mal, porque si van, a lo mejor no tienen alternativa, pero muy diferente es ir a fuerzas y decir, ya cumplí, ya me voy. Y otra cosa es decir, ya no me importa estar separado de Dios, de no tener el templo y de no poder llevar mi judaísmo bien. Entonces, Mordejai es esta figura estable que sabe constantemente qué tiene que hacer, no ir al banquete. No se debe de arrodillar a ningún ídolo. No se debe de doblegar a las leyes malvadas de Amán y de Ahasverosh. Entonces, él se mantiene todo el tiempo constante. Mordejai en esta historia de Purim es Ari Hampin. Siempre está en lo correcto. Es Yudkei. Mordejai en esta historia es Yudkei porque es este ser constante que está llevando y que sabe que va a llegar y que va a llevar al pueblo a un buen fin, al lugar correcto. Pero hay otro elemento que aparece y el otro elemento es Esther. Esther era sobrina de Mordejai, posiblemente era mujer de Mordejai. Esther es una mujer huérfana. Es tan huérfana que es la mujer más huérfana de toda la historia. Cuando fue engendrada, el papá murió. Cuando fue el parto, la mamá murió. Obviamente Esther, Adasa Batabijai, no es nada más una mujer huérfana. Esther es la personificación de Malhut, de la Nukma.
Y a ella va a llegar todo lo que no está bien. Entonces, Mordejai tiene la voz última, pero Esther es esta mujer que está sola, huérfana, pálida, exiliada. Le dice a Dios, no, no te olvides de mí, no te, no te olvides de quién soy yo, sálvame. Entonces, ella va a representar al judío en el exilio. Y el judío en el exilio está solo. Y el judío del exilio está sufriendo. Por lo tanto, toda la historia de Purim resulta de cómo se va a manifestar la Nagata Yehud con la Nagata Mishpat. Y por lo tanto, vamos a explicar ahora qué significa esto. Un segundito. La historia de Purim es una historia muy padre, muy interesante, con muchas intrigas, una historia de palacio, de amor, de muertes, de cosas, y se puede analizar desde muchas perspectivas. Pero la realidad es que comenzamos todo esto explicando que la Arizal se va a fijar particularmente en estas palabras que dijimos hace un momento, que son la palabra Yeshn. Y vamos a regresar al principio. El Yeshno Amejad, nosotros lo podemos leer como hay un pueblo que tiene estas características y por eso, quiere decir, por afuera todo el mundo entiende que el judío siempre va a ser el otro, va a ser ese pueblo que como que está ahí, pero no se mezcla, y como que todos creen la mayoría creen en una religión, pues los judíos creen en otra religión. Esta es la lectura por afuera. Ahora vamos a adentrarnos en lo que dice el Arizal. Todo lo que acabo de dar es el contexto para hablar de lo que ahora vamos a hablar. Dice, no leas Yesh no Amejad, sino lee, hay un pueblo, son dos posibilidades de lectura. Hay un pueblo que está dormido. Quiere decir, viene el malo y le dice a Amán, es el momento correcto para atacar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está dormido. Estar dormido es estar inconsciente. Quiere decir, el pueblo de Israel tiene una misión. El pueblo de Israel tiene una misión para la humanidad. El pueblo de Israel tiene la misión de revelar a Dios y su ley a toda la humanidad. Es el mensajero que va a hacer posible en la historia llevar a cabo el plan divino. Quiere decir, dijimos que Dios tiene un plan divino. Obviamente Dios podría hacer lo que Él quiera. No necesita del hombre para hacer lo que Él quiera. Pero creó al hombre y le dio libertad al hombre para que el hombre participe y sea un socio de Dios en la creación del mundo óptimo que quiere tener. Entonces, el concepto de el pueblo elegido no es un pueblo privilegiado, es un pueblo que fue elegido para un propósito particular. Y el pueblo fue elegido porque el pueblo eligió a Dios. No es así como, ay, vamos a escoger un pueblo, bueno, me laten los judíos, no. Es una búsqueda que surge de abajo hacia arriba. Abraham comenzó esta búsqueda, siguió Isaac, siguió Jacob. Quiere decir, hay un proceso de búsqueda que se ve elevado hasta el punto de que todo un pueblo se vuelve monoteísta y todo un pueblo escucha a Dios y todo el pueblo le dice a Dios, nace Benishma. Vamos a aceptar tu Torah. La Torah no te hace superior. La Torah simplemente te hace tener un mensaje y el mensaje es, les estoy dando, dice Dios, una herramienta para que el mundo
llegue a donde yo quiero que llegue. Entonces tú eres un ser que está sujeto a las leyes de la causa, el efecto, el zhar y el onesh, pero tu ser puedes llevar y puedes ser mi socio en llevar el mundo al lugar a donde tiene que llegar. Entonces, Israel se vuelve, cuando recibe la Torá, en el mensajero. Reciben un mensaje, el mensaje es vivir con la Torá te dice que es bueno, la Torá te dice que es malo, la Torá te dice, es el creador diciéndote cómo funciona el mundo y cómo llevar el mundo a su fin glorioso. Entonces, de pronto, ese pueblo que tiene un mensaje tan importante para ellos y para toda la humanidad, se quedó dormido, se durmió, ya no les importa, ya de repente lo que les importa es ir de compras, tener casas lindas, ir de vacaciones, y eso no es que está en contra, pero eso está bien si te acuerdas para qué para qué fuiste creado. Es como la persona que le dicen, bueno, te voy a dar a ti que vayas a esta tienda y me traigas esto, y vas en el camino y se te olvida leer a la tienda y te gastas el dinero en otra cosa, y de repente regresas a tu casa y te dicen, bueno, ¿y qué pasó con lo que te pedí? Dices, ay, se me olvidó. Bueno, el Yeshno Amahat está diciéndole a Hashverosh, perdón, Amán, a Hashverosh, es el momento correcto de matarlos, porque están dormidos. Y cuando están dormidos, están débiles. Y cuando no hacen lo que tienen que hacer, están desconectados de su misión. Y por lo tanto, ahí viene el segundo yeshno. Su Dios está dormido y está apático a ellos. Entonces, aquí hay una cosa impresionante. Amán tiene un odio muy particular, que es el odio de Amalek, que ahorita vamos a hablar un poquito de qué es el odio de Amalek. Y por otro lado está Hashverosh, que tiene un odio distinto. Ambos quieren acabar con el pueblo de Israel. La Gemara, el Talmud, explica el odio de uno y el odio de otro. El odio de Ahasverosh y el odio de Amán se compara a la siguiente situación. Tienes en tu jardín un montón de tierra que te estorba. Y por otro lado tienes un vecino que tiene en su jardín un hoyo que quiere tapar. En Masejet Megillah, este es el ejemplo que dan de Ahasverosh y de Amán. El que tiene este cúmulo de tierra que quiere acabar con él es Ahasverosh. El que tiene el hoyo que quiere tapar es Amán. A uno le estorban los judíos y el otro tiene un hoyo, tiene un problema existencial que quiere tapar. No me puedo dedicar a explicar esto, aunque es sumamente interesante, porque me distraería de la clase, pero son dos diferentes tipos de antisemitismo. Es el antisemita que te odia porque no te quiere ver ahí. No quiere ver cómo vives, no quiere ver qué comes, no te quiere ver ahí. Pero hay un odio mucho más profundo, que es una persona que está con un problema existencial que quiere llenar. Y ese es mucho más peligroso. Ese es Amalek, ese es Amán. Esto lo voy a dejar pendiente para otro año, lo vamos a analizar en otra ocasión. Pero lo que están diciendo ellos es, en general, no es bueno meterse contra los judíos. Ya hay un historial muy malo del faraón que se metió con los judíos y acabó muy mal la historia para Egipto. Pero acá viene Amán y le dice, ahora es diferente. Ahora ellos están mal y no tienen protección divina. Están dormidos. No están conscientes de lo que tienen que hacer.
Están preocupados por otros problemas, pero no están preocupados por hacer por lo que Dios les dio la Torá. Y por otro lado, Dios les está dando la espalda, porque cuando ellos no hacen lo que hacen, entonces Dios se vuelve así como que apático y por lo tanto están espalda contra espalda. Hay una Gemara que dice, ¿a dónde encuentras a Esther en la Torá? Y en la clase pasada explicamos que Esther no está en la Torá porque Esther es posterior a que se cierra el canon de la Torá. Pero dice, no, ¿dónde está Esther en la Torá? Pero no como Esther, sino el nombre Esther de manera de remes, alusiva. Y está en el pasú que dice, Anojí, Aster, Astir, Panay. Anojí, Dios, esconderé mi rostro. Quiere decir, cuando el pueblo de Israel hace lo que tiene que hacer, estamos viendo a Dios de frente. Cuando el pueblo de Israel se le olvida que tiene que hacer y se le olvida que tiene una responsabilidad con él individualmente y con el mundo y con Dios, porque tiene que llevar al mundo al lugar a donde Dios está esperando que llegue, porque Él nos dio esa responsabilidad. Entonces, Dios nos da la espalda y nosotros estamos dormidos. Entonces, se crea un sistema que tiene que garantizar que el plan salga, porque Dios no puede fallar. No hay manera que Dios falle. Dios nunca puede fallar. Ese es el Anagat Ayihud. Por lo tanto, Dios creó dentro del sistema un despertador para despertar a los judíos de su letargia, de su sueño. Y el despertador es el mal. El mal, el mal llega, pega, mata, afecta, duele. Cuando estás dormido, si vienen y te avientan una cubeta de agua fría o te meten un latigazo, pues te despiertas. Y ese látigo es parte de la creación. Y es un látigo que tiene una función, como el mal tiene una función en la creación. El mal tiene la función de dar libre albedrío, pero el mal puede ser apropiado por el hombre para hacer mal a alguien. Y tiene una función. Pues resulta que el mal se desata para despertar al hombre dormido. Y cuando se despierta el hombre dormido, entonces dice, ¿por qué me está pasando esto? Ah, tenía algo que hacer. Se me olvidó que tenía algo que hacer. Entonces, básicamente, este sistema, no digo que me gusta, pero este es el sistema que explica el Arizal de cómo funciona el mundo. A la persona dormida, pues tiene que venir pequeños golpes, pequeños ruidos a despertarlo, lo sacude, y llega un momento que le dice, sacúdelo, despiértalo. Y ese es el sistema mediante el cual Dios garantiza que el pueblo despierte y, como dicen, se ponga las pilas y le entre al quite, le entre al plan divino que nos comprometimos. Este es exactamente lo que sucede en la historia de Purim. Toda la historia de Purim, el pueblo está dormido. Aparentemente la única voz consciente, la única voz que está llevando el plan divino es Mordejai. El pueblo está dormido. Y tienes a Esther, que está metida en un palacio sin su deseo, y te da lástima, porque dices, ¿qué hace esta mujer con un rey? ¿De dónde la vio? ¿Por qué se enamoró de ella? Está ella como perdida, dislocada ahí.
Claro, está dislocada porque es la Shejinah que está dislocada, es el Malhut que está dislocado. Entonces, de pronto viene Mordejai, que es la conciencia suprema, se entera de que hay un plan para matar y exterminar al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, cuando escucha que hay alguien que se levanta a atacarte y dice que lo va a hacer, nosotros no decimos, bueno, quién sabe si pasa. Sabemos que va a pasar. Sabemos que va a pasar porque esto va a seguir pasando, porque está pasando como un mecanismo de protección para que nosotros despertemos y nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, cuando Mordejai se entera de los planes siniestros del rey y de Amán, va a hablar con Esther y le dice, ya sé por qué estás ahí. Y ya sé por qué Dios planeó todo esto, porque la historia la lees en 20, 30 minutos, pero la historia sucede en 14 años. En el 13º año sucede esta historia, va Mordejai y le dice a Esther, Dios te puso estratégicamente ahí para que tú salves al pueblo de Israel e intercedas por él. Tú ahorita puedes ir y hablar y mover mar y tierra para salvar al pueblo de Israel. Y él le dice, es que yo no quiero ir porque yo tengo miedo. Tengo miedo de ir porque si el rey no me ha llamado y lo voy a ver, puedo acabar como Vashti, que la mataron. Por lo tanto, no voy a ir. Y está renuente que no quiere ir. Y es impresionante cómo Mordejai le contesta. Le dice, mira, el pueblo se va a salvar, porque Mordejai es Ari Jampín. El pueblo se va a salvar porque Dios va a llevar todo al plan perfecto. Aquí la que se va a perder de ser partícipe del plan divino y la que se va a perder sus generaciones vas a ser tú. Tú eres el libre albedrío del hombre. Tú eres el Anagata Mishpat. El Anagata Mishpat implica que tú puedes ser parte del plan divino o tú puedes obviar el plan divino. Es decir, ¿sabes qué? A mí no me importa. A mí no me involucren. Yo me voy a vivir a Samoa, a una isla, y me voy a olvidar que tengo un propósito, que tengo un plan, que Dios me dio la Torah. Me voy a olvidar de todo. Y Dios te dice, adelante, te quieres olvidar, olvídate. Ese es tu libre albedrío. Tu libre albedrío es o entras al plan de Dios que va a suceder o no entras al plan. Este es el momento más importante de la historia de Purim. Entonces, quiero explicar qué sucede en esto. Cuando el Malhut, cuando la Shejinah, cuando el esfuerzo humano no está alineado a su propósito y las personas no están conscientes de Dios, cuando realmente el pueblo de Israel es la conciencia de la humanidad, existe una desconexión. Y en ese momento, como acabamos de explicar, es como que se apaga la luz, porque la luz proviene del sistema. Si tú estás obviando el sistema, te volteas y ya no hay luz. Se creó un sistema en el cual cuando hay tanto inconsciencia, se apaga la luz y entra la oscuridad. Y con la oscuridad entra lo que trae la oscuridad. La desconexión, el mal, el dolor, el antisemitismo, el abuso, las manifestaciones contra Israel, todo lo que estamos viendo, porque todo lo que estamos viendo ahorita tiene que ver con la historia de Purim. Y de pronto, Malhut se queda sin luz, se incrementa el mal y parece que Dios no está en el panorama. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la conciencia, se volteó y se desconectó. Hay tanta desconexión que Dios creó dentro de la desconexión un sistema que se apaga. El sistema que se apaga
en Purim particularmente, es que aparentemente Dios parece como que ya no está llevando la historia. Le estás diciendo, oye, nos está yendo mal, ayúdame. Y parece como que peor, ahora viene peor, ahora ya no tienes aliados, ahora ya tienes más enemigos, ahora todos contra ti. Y esto es muy interesante porque es algo que nada más sucede en Purim. Siempre el sistema de conexión es que Jochma le da Binah y Zeir Anpin le da a Malhut. Por algún motivo, Purim es la excepción. Y la excepción es que se apaga Zeir Anpin. Zeir Anpin deja de operar en Purim. Entonces, se incrementa la oscuridad, porque ahora ya ni siquiera a cuentagotas entra un poco de luz, porque Zeir Anpin se apaga. Pero, dicen los jajamim, que en el momento de más oscuridad de la noche, es exactamente un instante antes de que salga la luz del sol y que ilumine el alba. Por eso, Esther es Mizmor Shir Ayelet Hashachar, el salmo de la aurora de la mañana. En el instante que se apaga todo, en el instante que se ve que todo va a estar mal, en el instante que todo se ve que está conspirando en contra de Amisrael, en ese momento de máxima oscuridad, Malhut se va a conectar con la luz de Arij Ampin directamente. La luz de Arij Ampin directamente es la voluntad de siempre, de Dios, de perdonar, de dar, de hacer todo para el fin de la humanidad y de Israel. Por lo tanto, aunque se ve que es como, ahora de dónde vamos a tener luz, se apaga la luz, se apaga el Zeirampin, y entonces es posible en ese estado de máxima oscuridad conectarse directamente con la voluntad divina. Y cuando se conecta Malhut con Abba, con el Arihampin, con el rostro grande, con la voluntad superior, con el Anagat Ayihut, sale un flujo de salvación y de misericordia divina fuera de serie e ilimitado. Y ese es el maravilla de Purim. Purim termina siendo la fiesta de la salvación, la fiesta en la que puede toda la narrativa ir mal, 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 y de pronto se da un vuelco. Y ese vuelco, ese empuje, ese abenafoju, es porque dejamos de operar en un sistema de filtros y nos conectamos directamente con la voluntad divina. Es importante mencionar que para que esto pudiera ser, no es que simplemente se apagó la luz y las personas no hicieron nada. Tenemos frente a nosotros hoy, 20 de marzo, una oportunidad única histórica. Nosotros estamos viviendo el Purim que nos toca vivir. Cada año se levanta Amalek y nos quiere destruir. Este año Amalek es evidentemente y claramente Hamas, Hezbollah. Ahí los tenemos. Tenemos al rey de Persia, Reisi. Tenemos ni más ni menos que Irán. Están todos los elementos, los mismos elementos. Tenemos el día de mañana, Tanit Esther. Dijo Esther, cuando vio que la cosa estaba perdida y cuando vio que también ella se iba a perder, dijo, de Tilbash Esther et Malhut. Y Esther se vistió el Malhut. Quiere decir, se empoderó y le dice a Mordejai, quien es el que es la conciencia superior, lo que tiene que hacer. Es como la chutzpe máxima. Ahora el de hasta abajo le va a decir al de arriba qué tiene que hacer, pero lo más increíble es que Mordejai se cuadra y le dice a Mordejai, Knosset kol Yehudim, reúneme a todos los judíos. Y por judíos no es nada más es judíos es júntame a toda la gente de Dios.
a toda la gente de bien, a toda la gente de conciencia, y diles que pidan, recen, digan salmos, ayunen por mí, porque en 3 días voy a ir a ver al rey y voy a hacer todo por salvar al pueblo de Israel. Entonces, la condición para que el Arihampin, Mordejai, se conecte con lo de hasta abajo es Knesset con la Yehudim. Reúneme a todos los judíos del reino. Únelos. Nada más en la unión podemos regenerar la figura de Adán y podemos hacer el tikkun de una vez por todas y acabar con Amalek. Es nada más lo que Hashem nos está pidiendo. Únanse por cualquier motivo, aunque tengan diferencias, aunque no estén de acuerdo, aunque unos quieran cuidar más o sean de una manera o de otra manera, únanse. Sus enemigos no ven las diferencias. Ustedes menos deben de ver las diferencias. Que si es más religioso, que si es menos religioso, que si es más ortodoxo, si no es más, si es sefaradita, si es ashkenazí, si es de la kipá negra o de la kipá de terciopelo o es de la kipá tejidita. Si no usa kipá, si es un académico, si es una persona que de plano ni siquiera sabe nada, únanse. Los de derecha, los de izquierda, únanse. Cuando se une a Israel, se logra la iluminación de arriba a abajo sin necesidad de pasar por el filtro de la causa y el efecto. Y esto nada más ha sucedido 2 veces. Una es en Matan Torah, en Sinai, que el pueblo se unió y dijeron a Seben Ishma y vámonos. La unión, la revelación, todo sucedió. La otra, más poderosa, porque es voluntaria, porque es con finura, es la de Purim. Purim tiene toda la fuerza para traer la redención del mundo. Lo único que necesitamos hacer es unirnos. Y es por esto que el día de mañana, 21 de marzo, a las 9:30 AM, hora Ciudad de México, 11:30 AM, hora de Nueva York, 5:30 PM, hora de Israel, todos unidos vamos a decir Shema Israel. Nos vamos a unir para traer, apagar el Zeirampín, traer la voluntad divina a este mundo, y si traemos la voluntad divina a este mundo se va a volver hermoso. Ya no tenemos que esperar a que llegue Mesías. Por último, este es el rezo de Abdalá, y es muy interesante que Abdalá marca la separación entre lo Kodesh, entre lo sagrado, y todos los días de la semana, entre el Shabbat y los 6 días de la creación. Es la Abdalá, es la separación entre lo más sagrado, que en este caso lo más sagrado es Shabbat, Yom Kippur, Purim y el resto. Para dar la vuelta al mundo que queremos, curiosamente la Abdalá cita un pasuk de la Megilá. Y entonces este pasuk es un pasuk en el que yo quiero terminar esta plática, que dice, la Yehudim, para los Yehudim, Aitá, Orá, Besimjá, Besazón, Beikar. Este es un pasuk de la Megilá. Cuando los judíos se salvaron, dice, los Yehudim tuvieron Orá, luz, alegría, felicidad e importancia. ¿Quién tille lanu? Que así sea para nosotros. Así que, Haxameaj a todos y espero que esta clase nos inspire a ser mejores Yehudim, a ser personas mejores, a ser mejores seres humanos y volvernos parte del plan divino de una vez por todas. Despertemos de esa letargia, de ese egoísmo, de eso que nos separa de Dios y abracemos nuestra responsabilidad de traer luz al mundo.